Muy buenos días todos amigos y amigas de esta comunidad de aprendizaje, de este Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras. Vamos a tener una clase, una disertación extraordinaria el día de hoy porque, bueno, es un elemento básico, un elemento fundamental en todo el proceso de desarrollo de las relaciones humanas. Vamos a trabajar hoy técnicas básicas de redacción, sistematización y comunicación de la información. En realidad, estamos trabajando con la comunicación, pero la comunicación como tal queda siempre como suspendida, queda siempre como en el aire. La concretamos, la sistematizamos y ese es justamente el aspecto de lo que corresponde a la sistematización. Estamos entrando entonces ya en lo que corresponde a los conceptos básicos de los elementos de la comunicación. La sistematización es la toma de decisiones, la manera de organizar, la manera de registrar toda una serie de informaciones que, bien conducidas, nos permiten y nos indican profundidad, estudio, certeza. Podemos decir lo mismo de 20, 30, 40 maneras, pero la que es eficiente, por lo general, es una. Cuando concentramos la información, cuando la vamos detallando y la vamos integrando en un proceso coherente, lógico y además en crecimiento con relación a los argumentos que nosotros queremos exponer. Es así como entonces pasamos de la información a ese elemento integrador de todo esto, lo que vehicula, lo que permite justamente el máximo de aprovechamiento en la comunicación. Entendiendo además que la comunicación no es solamente de una persona con la otra, sino la comunicación con un colectivo y la comunicación también con los entes superiores a nosotros, los entes jerárquicos, tanto de una empresa como de la estructura, por ejemplo, del Estado. La comunicación entonces puede variar según los mecanismos y las formas como nosotros nos acerquemos. Puede ser oral o puede ser escrita, para establecer interacción entre las personas, las instituciones y los entes. Igual tenemos una serie de comunicaciones, de elementos que damos para que el otro interprete a través de la gestualidad y de los otros elementos. En este caso, en nuestro caso particular, lo importante, lo destacable es la comunicación escrita. Allí nosotros como Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, por lo general, fallamos o no hacemos el trabajo, no nos integramos de manera armónica, perfecta y no nos damos a entender en lo que nosotros necesitamos y en lo que nosotros pretendemos y queremos. Tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué es la redacción? Es esa parte de la comunicación escrita. Redactar es disponernos a dejar por escrito un conjunto de ideas o informaciones, establecer nuestro pensamiento, nuestras dudas, nuestra certeza, ver, analizar, montar, desmontar las ideas en sus distintas dimensiones. Ya no es entonces solamente registrar algo por escrito, sino darle un sentido. Y en ese sentido es justamente donde encontramos la profundidad y la dimensión de eso que nosotros necesitamos expresar o de eso que nosotros necesitamos convencer, argumentar a el otro. Redactar. Para redactar entonces tenemos varias formas de acercamiento, varias maneras de hacer posible un discurso. Para redactar entonces debemos tener en consideración varios aspectos. El carácter de la información que queremos transmitir, que queremos realmente transmitir. Argumentar, convencer al otro, vender una idea, exponer una idea nueva y dependiendo de eso puede ir de manera aleatoria una forma de discurso. No podemos olvidar las coherencias de las ideas a expresar en cuanto a la característica de nuestro idioma.
Es decir, no podemos olvidarnos de nuestro discurso, de nuestras tradiciones, ni tampoco del orden jerárquico que tiene el castellano como forma de expresión. Eso de sujeto, verbo y predicado. Cosas sumamente elementales, pero que puede hacer muchísimo ruido, puede entorpecer nuestra comunicación. Otro aspecto necesario que debemos atender es el de la correcta expresión de las palabras. En este caso, si fuese oral, pero como nosotros estamos escribiendo, es decir, la ortografía, la sintaxis, el orden como va el discurso. Una coma bien puesta nos dice mucho y nos aclara el panorama. Los acentos nos pueden realmente servir. Exponer nuestro pensamiento en palabras y signos correctos porque permite la rápida captación del mensaje que necesitamos plasmar, que necesitamos expresar, y de esa manera vinculamos al otro con nuestro discurso, con nuestro planteamiento, ya sea que esté a favor o no esté a favor. Lo ponemos en diálogo con nosotros de manera casi inmediata. Sistematizar la información, entonces, es fijarla en un orden de ideas, según las fuentes de la información, hacer un registro y seguimiento de la misma, pormenorizado, por las distintas categorías, por los distintos procesos en el que esté, en forma tal que no se nos mezclen ni datos ni fuentes de información. De esa manera podemos nosotros hablar y el otro, hablar y escribir, y el otro, quien percibe, va a captar que estamos hablando con profundidad, que estamos hablando con seguridad y que estamos hablando con certeza. De esa forma, perfectamente, nosotros podemos entrar en diálogo con el otro y hablarle de manera directa al otro. La redacción entonces trae implícita la lectura y la interpretación de toda la información que se exponga. Ese es el primer paso y el primer ejercicio que nosotros debemos hacer, tanto en un proceso de lectura como en un proceso de escritura. Redactar es leer e interpretar los textos o escritos y trabajar en la redacción. De manera inmediata, eso va concatenado, eso va pegado, eso va junto. El objetivo de la redacción es el exponer la información de forma que sea entendible y clara. Es básicamente eso. Más si queremos agregar, convencer, argumentar con el otro. También se plantea como técnica de la redacción el ir delimitando las etapas del desarrollo de lo expuesto, es decir, cómo escribimos nosotros. Siempre hacemos una mínima introducción. Esa introducción decimos qué es lo que pretendemos y qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuáles pueden ser nuestras fuentes, pero es una cosa rápida, elemental. Así como lo hice al decir, este curso va a tratar justamente la redacción y la comunicación, la sistematización e información. Ya la gente está ubicada, está contextualizada, comienza a familiarizarse con el tema que nosotros pretendemos desarrollar de manera inmediata. Luego, si tomamos los distintos elementos. Por eso, en la segunda etapa, justamente entramos en ese proceso de delimitar, definir los conceptos básicos con los que íbamos a trabajar. Vamos profundizando entonces ya en nuestro desarrollo. Vamos adecuándonos y vamos diciendo, no es cualquier tipo de comunicación, es esta comunicación. Es una comunicación que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con las formas productivas, que tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo y que tiene que ver con nuestra mirada y nuestra interpretación de ese ejercicio tan humano y tan realizador como es justamente el de trabajo. Ya no somos solamente unos empleados más que nos ganamos un sueldo, sino que somos copartícipes de la acción del trabajo y de la intencionalidad del trabajo. Entonces, como una introducción que oriente al lector sobre el carácter, profundidad y pertinencia del hilo discursivo que se está exponiendo. Así debemos nosotros comenzar
todas nuestras exposiciones, para luego entrar a una delimitación conceptual del planteamiento, lo central de lo que queremos expresar, mejor conocido como el desarrollo, y finalmente debemos dar una conclusión para no dejar las cosas totalmente abiertas. 2 o 3 ideas centrales que al decirlas, que al expresarlas, quedarán en la mente, quedarán en los corazones, quedarán en la memoria de todas las personas que participen con nosotros. Otra de las técnicas de redacción utilizada es la formulación de variadas preguntas. ¿Qué necesitamos expresar? ¿Por qué necesitamos nosotros expresar eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestro discurso? ¿A quiénes nos estamos dirigiendo? Y al delimitar eso, al encauzarnos en este tipo de preguntas, ya comienzan a surgir las formas distintas de cómo armar los discursos que puedan acercarnos al otro, que nos puedan expresar de la mejor manera, de la manera más vívida, de la manera más completa y además de la manera que nos permita identificarnos con el otro. Porque entonces tendrá sentido, adquirirá sentido y profundidad nuestro discurso. Tendrá pertinencia. No está hablando a árboles, no está hablando a nubes, sino que está hablando a un compañero de trabajo, que está hablando a un compañero de labores, de proyectos, de sueños, de vida. Otra forma de redactar es por los conocidos o llamados imperativos, para todo proceso de lectura y escritura en el que se deben seguir unas mínimas reglas de las fases de redacción. Entre ellos, uno puede planificar lo que va a decir. Uno puede hacer una preescritura. ¿Qué es lo que se denomina preescritura? Fundamentalmente es lo que conocíamos nuestros trabajos escolares como el índice. Allí está la agenda, allí está la minuta de lo que nosotros queremos expresar, de lo que nosotros necesitamos expresar y además definir claramente. Allí tenemos entonces las fuentes de información, se planifica la investigación y el desarrollo, la propuesta que nosotros queremos presentar ante todos los demás. Escritura o redacción del escrito luego de hacer el esquema o el índice. Eso es muy importante. Eso es lo que nos va a permitir la coherencia y además la imagen de la profundidad de lo que nosotros estamos elaborando, de lo que nosotros estamos desarrollando. No es entonces cualquier cosa la que estamos diciendo. Estamos hablando, por ejemplo, de la redacción, tipos de redacción, formas de redacción, cómo nos vinculamos, el objetivo de la redacción, pero siempre estamos girando alrededor de lo mismo, la redacción, profundizando en todos los aspectos que queremos. Es por eso que nosotros hacemos los índices, justamente para poder concentrarnos y abordar un problema desde todas las posibilidades que podamos y que tengamos a mano y a bien desarrollar. El esquema, entonces, la introducción, cuerpo o contenido y conclusiones. Como ven, estoy y voy haciendo por cada una de las partes ese ejercicio que justamente nos permite la comunicación. Hemos hecho ahorita una introducción, desarrollamos algo de la idea central de la redacción y estamos dando ahora las conclusiones de la misma. Por capitulito, casi lo he estado haciendo. De esa manera, creo, se fija más en nuestro hacer y en nuestra percepción cómo es el proceso. Es decir, estamos haciendo las dos cosas. Estamos desarrollando el tema y al mismo tiempo intentando fijar en nuestra conciencia el proceso que hemos desarrollado. La tercera cosa muy importante, fundamental realmente, para toda redacción, es la revisión, la corrección, lo que corresponde a la posescritura. Debemos siempre evaluarnos, debemos siempre revisar, los textos que tengamos a bien escribir, vamos a leerlos en voz alta y de esa manera usted captará las incoherencias
que él mismo tiene, las lagunas que tiene, la falta de información en determinados aspectos, determinados puntos. Esa es una de las técnicas más importantes, más a mano que podemos nosotros tener, porque nosotros al escucharnos ya no estamos desarrollando el hilo de lo que creemos y pretendemos desarrollar, es decir, solo una idea, estamos escuchando lo concreto de la comunicación. Y ahí vamos a oír que nos está faltando algo, que nos está sobrando algo, que me estoy desviando del tema y nos permite hacer la corrección. Por eso es sumamente importante la revisión, la corrección, la posescritura. Es así como se revisan los textos, la fuente, la ortografía, la gramática y finalmente confirmar varias veces que el texto guarda sentido y coherencia. Esa es una de las cosas que por lo general en nuestras redacciones falla. Estamos hablando de sujeto y luego es plural y luego damos una solución, integramos como si fuese singular, como si fuese uno, como si fuese solo yo o como si fuese solo tú quien recibe la información. Ese es un problema que por lo general tenemos allí. O en el proceso de desarrollo de las ideas, dejamos ideas sueltas y el sentido entonces nos queda como ilógico, como incoherente, como que no terminamos de captar realmente toda la idea. Y es que hemos dejado ideas suspendidas, hemos dejado expresiones suspendidas a lo largo de nuestro desarrollo y nuestro discurso. Finalmente, debemos definir y distinguir entre los elementos básicos que ahora sí son muy prácticos, que son muy nuestros, que es casi el diario de nuestro ejercicio y de nuestro trabajo, donde por lo general tenemos mayores dificultades. Por lo general nos resulta casi fastidioso hacerlo o un problema. Y es sencillamente asumirlo como un ejercicio, como una práctica y entender que estos elementos tienen objetivos distintos, propósitos distintos y sirven para otras, para cada uno, para su propio beneficio, por su propio objetivo y su propia tendencia o manera de concretar la comunicación. Tienen objetivos distintos esto. Corresponden a lo que es acta, una minuta y la sistematización. Por la información que he obtenido, es allí donde más se confunde la gente y donde quedan como suspendidos los procesos y las concreciones sobre el desarrollo de nuestro trabajo. Y es extremadamente importante. Vamos a comenzar por el más sensible de todos ellos, el englobante, que es la sistematización. No es solamente recoger una información, sino del mismo carácter, de la misma fuente, cruzada con otras, para obtener, por ejemplo, cuántos trabajadores están integrados en la unidad tal, tantos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos están integrados en los mecanismos de producción, cuántos solamente en los mecanismos de solamente participación como trabajador, cuántos se integran de tal forma, cuántos no se integran, cuántos están por irse, cuántos están por querer hacer de la empresa o de esa unidad de producción su única fuente de vida o su gran desarrollo, no solamente de vida como en lo económico y en lo personal, sino también como fuente de estudio y de profundización en lo personal. Eso es sistematizar. Tener detallada cada una de las fuentes, cada uno de los renglones y tenerlos claramente delimitados, no confundirlos. No hablar de la calidad del trabajador para mezclarlo con, por ejemplo, aspectos como la religiosidad del trabajador. No, sino vemos el rendimiento de cada uno y eso lo fijamos allí. Luego agregamos a ese rendimiento
las causas de por qué ese rendimiento o las causas de por qué no se da ese rendimiento al máximo. Y esa es la manera como nosotros sistematizamos. Eso nos da profundidad y nos permite un análisis, una evaluación de nuestra situación en una empresa. Y con esa sistematización nosotros pasamos de manera casi inmediata a las otras dos grandes fuentes de información y de evaluación de nuestro trabajo en toda empresa, como es la minuta. La minuta es sencillamente ese índice, esa agenda de trabajo de cómo vamos a hacer nosotros cada una de las cosas. En la minuta no nos podemos extender, porque apenas nombramos, requerimos el problema, cómo lo vamos a solucionar, quiénes van a intervenir, a quién corresponde tal cosa. Está muy delimitado, está bien detallado. La minuta es esa agenda, por ejemplo, que llevan los jefes o los compañeros, los camaradas de la asamblea de trabajadores para decir de qué se va a hablar, quiénes van a hablar y cuáles son los puntos y aspectos que van a tocar. Entonces, no es el desarrollo de un gran discurso, sino los puntos que allí están. Es la agenda de lo que nosotros queremos plantear, queremos y necesitamos plantear, queremos y necesitamos desarrollar, queremos y necesitamos concretar. Nos planteamos allí problemas, decimos, tenemos tal problema, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo resolverlo? ¿Quiénes estarían dispuestos? ¿Y quién va a intervenir en cada uno de esos ítems, en cada uno de esos puntos que allí están planteados? Luego viene la segunda fase. Una vez que hemos hecho ese trabajo, que nos hemos reunido en consejo, que nos hemos reunido como directiva, bueno, entonces finalmente debemos definir y distinguir entre los elementos que nos permiten evaluar, seguir, profundizar nuestro trabajo como consejo productivo. Y eso es la sistematización, que va a ser el eje por el que nosotros vamos a regir nuestra evaluación y nuestro accionar en la empresa. Es la sistematización lo que nos permite reconocer determinados problemas y abordar, por supuesto, determinadas soluciones para poder encontrar el mejor camino y el mejor desarrollo de nuestros emprendimientos. Para hacerlo, debemos reunirnos tanto en consejos, los consejos son más pequeños, pues son por lo general los equipos de trabajo, las directivas de los consejos productivos de las distintas empresas o instituciones, y por lo general es allí donde se van a nuclear el poder de decisión. Sin embargo, podemos y debemos llevar todas estas preocupaciones a las asambleas, a los consejos ampliados de todos los trabajadores, donde escuchamos las distintas versiones, las distintas posibilidades y la integración de todos y cada uno de los miembros de unos equipos de trabajo. De esa manera, todos se sienten y todos asumen la corresponsabilidad y la coparticipación en el desarrollo. Ya no es el problema de los amigos que están al frente, sino que es nuestro problema y todos somos copartícipes de ello. Eso se hace fundamentalmente a través de una minuta, que es sencillamente el índice, la agenda de trabajo de las distintas reuniones que vamos a llevar a cabo. Allí profundizamos, delimitamos muy bien quién tiene la participación, los derechos de palabra y los puntos a los que vamos a tratar. En una minuta, incluso, podemos decir cuánto tiempo le podemos dedicar a cada uno de los aspectos que nos interese desarrollar. De manera que no quede abierto y todos comiencen a repetir la misma información, los mismos planteamientos y las mismas cosas que 10 o 15 o 3 o 4 compañeros ya antes han trabajado y han desarrollado. De esa manera logramos profundidad, ir concretando, ir apuntando a soluciones prácticas
y reales en tiempo adecuado para cada uno de los problemas y las dificultades que se nos puedan presentar o incluso de los retos que se nos pueda presentar. De esa manera nos hacemos efectivos, nos hacemos ágiles en la respuesta, prácticos en las respuestas y no nos quedamos solo en ese aspecto de señalar errores o dificultades o quejas. No, para eso nos sirve la minuta, para conducirnos adecuadamente hacia un objetivo y lograr el propósito del mismo. Una vez que hemos cumplido con nuestra minuta en la asamblea o en las reuniones o en nuestra agenda de trabajo, podemos dar cuenta de todo el proceso que allí quedó. Ese proceso lo registramos como evento extraordinario, como evento no usual de la dinámica diaria de nuestro acontecimiento, como elemento conclusivo de todo lo que hemos vivido. Eso es lo que corresponde al acta. Por eso las actas tienen un formato determinado de escritura, de llevarse a cabo. El acta dice, hoy, tal día, a tal hora, reunidos en el salón o en sesión tal o en tal cuestión, se llevó a cabo tal evento y participaron fulano, fulano, fulanito y fulanito. Se planteó este problema y se llegó a la siguiente conclusión. 2 puntos. 1, tal. 2, tal. 3, tal. Este problema o el punto 5 se presentó en forma más conflictiva y decidimos ir a votación. Los otros llegamos a una resolución por consenso. Al que fuimos a votación quedó de tal manera, y como quedó 50 y 50, hemos decidido hacer una segunda sesión de trabajo y exposiciones para resolver y clarificar tal aspecto. Eso es un acta. Mientras que una minuta dice, agendas de reunión, por ejemplo, planteamiento del problema, 1, 2, intervención de tal cosa, abordaje de esto y aquello otro. Y de esa manera tenemos un control tanto de la reunión como una claridad en lo que son nuestros objetivos y de lo que queremos nosotros lograr con esa reunión. Concretamos eso. ¿Y esto cómo se logra? Justamente parte de todo esto, de llevar bien las minutas, de hacer buenas actas, de finalmente tener una información coherente, seleccionada, es lo que corresponde a la sistematización. Y la sistematización es la que nos va a permitir hacer control, seguimiento, ver la evolución de lo que nosotros nos hemos planteado. Porque si no, por lo general, uno tiene y queda con la sensación que está hablando, sin llegar nunca a concretar y sin lograr nunca un objetivo. Cuando nos convocan entonces a una asamblea decimos, más de lo mismo, hablar y hablar para no llegar a nada. La sistematización nos permite sentir, ver, entender, analizar que sí estamos logrando los objetivos, que sí estamos evolucionando, que sí estamos logrando lo que nos estamos proponiendo o que sí estamos resolviendo de verdad, en profundidad, eso que se nos está planteando como reto o como problema en nuestras propias empresas. Es allí entonces donde está el eje y por eso todo este trabajo, esta introducción que hemos desarrollado acá sobre el aspecto básico de lo que corresponde a la redacción, que es sencillamente la concreción de la sistematización de una información que queremos transmitir al otro, es decir, de la comunicación. Sistematizar entonces es la forma de recoger la información, su clasificación y la organización para disponer de ella en el momento que sea necesario. Tenemos entonces ya los informes prácticamente hechos, los retos prácticamente formulados,
sí tenemos bien sistematizada nuestra agenda. La minuta, por su parte, es el registro de la delimitación del orden del desarrollo de una reunión o un encuentro, o incluso de una idea. Podemos pasar una minuta con un planteamiento. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Número 1, delimitar el problema. 2, cómo lo podemos abordar. 3, participación de tal cuestión. 4, tal. Es eso. Siempre es los puntos, los aspectos. Cuando vemos un texto que parece un índice o que es un índice, indudablemente estamos frente a una minuta. Lo identificamos de manera rápida y clara, mientras que el acta da cuenta de forma pormenorizada y expositiva de los acuerdos, soluciones, problemas, resoluciones que se presentaron en una asamblea o en una junta. No sé si puedan quedar dudas sobre la distinción de todos y cada uno. En conversaciones con el equipo directivo decían que este es justamente el eje que tenía que tomar en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Entonces, en el tratamiento de la información a través de todos estos procesos y metodología que hemos revisado, nos permite una comunicación efectiva con nuestros compañeros y también con la jerarquía de las empresas, así como con los procesos burocráticos, es decir, administrativos. Esa es la importancia y la significación de la buena redacción. Nos permite entendernos, nos permite comprendernos, nos permite asumirnos, nos permite ver y reconocer nuestra evolución y nuestro trabajo. Nos permite profundizar en eso y además tener la clara sensación de que el otro nos entiende y al mismo tiempo de que estamos logrando algo, porque si no, nos sentimos arando en el mar, hablando, diciendo, sin que el otro nos esté dando ninguna señal de entendernos, con una cara de fastidio y de profundo aburrimiento. En cambio aquí decimos, no, solamente este aspecto voy a tratar y eso ya lo logramos. Ahora voy por lo demás. Nos va a quedar entonces la tarea de revisar, de entregar un ejemplo o a lo mejor una minuta auténtica, una forma de lo que es la sistematización y por supuesto de un acta. Es lo que viene, ¿no? Ese sería el proceso evaluativo de esta jornada.